Perfecto. Muy bien, hermanos. El tema de hoy tiene un tema quizás un poco pastoral, porque viene hablando de una iglesia madura y Pablo les está escribiendo a los hermanos de Tesalónica como un papá. El jueves anterior lo vimos como él habló como un papá, pero ahora está hablando como un papá que extraña. ¿Por qué, hermanos? Porque hay algo definitivo y quizás muchos de nosotros como pastores no expresamos esto de una manera adecuada y Pablo sí lo hizo. En muchas circunstancias, el corazón de un pastor extraña a la gente y uno muchas veces se pregunta, ¿dónde estará? Porque, ¿qué pasó con ese hermanito? ¿Qué pasó con esa hermanita? Porque entonces, hermanos, ahí hay un amor que quizás no es tan expreso, quizás no es tan vívido, quizás no es tan cotidiano, pero existe. Por eso es que puse cómo pastorear un corazón que extraña. Y hermanos, tenemos que reconocer en este punto que hay un tipo de ausencia que no se mide en kilómetros, se mide propiamente acá en el pecho de cada uno de nosotros. Hermanos, podemos estar a dos calles, podemos estar cerca, lejos, y muchas veces sentimos que estamos en galaxias completamente separadas, alejadas. Hay, hermanos, despedidas que no las provoca precisamente una pelea, ni una traición, ni siquiera un ya no te quiero. Las provoca la vida, la presión, la persecución, el trabajo, los problemas, el cansancio. Y como dijo Pablo, como lo leímos, el enemigo. Y de pronto, hermanos, nos vemos que ya no estamos cerca de la gente que amamos con todo nuestro corazón, gente por la cual hemos orado, y se van. Y como una mamá que extraña a sus hijos, las cosas quedan en silencio. Sí, las sillas quedan vacías. Y uno muchas veces como pastor le pregunta a Dios, Dios, ¿dónde están las ovejas que me diste? Y uno pregunta, ¿cómo estarán? ¿Estarán firmes? ¿Los habrá golpeado la tormenta? Pablo nos está expresando ese dolor. Pablo no escribe desde una oficina con aire acondicionado, con todas las comodidades, con un café en la mano. No, 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 hermanos. Pablo está escribiendo estas palabras con el corazón bien apretadito, porque lo hace con nostalgia, pero esa nostalgia que hasta duele. Y ahí es donde precisamente, hermanos, en el versículo 17, por eso es que lo pongo desde ahí, porque vemos cómo él se conmueve y muchas veces, hermanos, y es algo que yo lo he notado, porque lo he escuchado, nos gusta mencionar al Pablo que era duro, al Pablo que era intransigente con respecto a la palabra de Dios, al Pablo que no aguantaba nada y que le decía las cosas como tenían que ser, y muchos de nosotros nos sentimos muy identificados con Pablo cuando decimos es que yo me parezco a Pablo porque yo soy rajatablas. Bueno, hermanos, si usted es como Pablo, yo quiero que usted vea el tono pastoral y amoroso en este pasaje. Vea nada más de nuevo el 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. ¿Se da cuenta? Él dice, estamos lejos de vista, pero no de corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque uno puede perderse de vista con otros hermanos, pero hermanos, uno no puede perder el amor por los demás hermanos. Uno quizás no puede verlos, pero los lleva por dentro. Y Pablo, hermanos, no se hace el fuerte. No dice, bueno, así es el ministerio. Podemos acostumbrarnos a esto. No, Pablo, por el contrario, confiesa el deseo, la ansiedad santa, ese anhelo de reencontrarse con hermanos que les aman. Y luego suelta una frase tremenda como quien abre la puerta para una batalla espiritual que solo aparece cuando hay distancia. Vea el 18, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez,
pero Satanás dice, nos estorbó. Qué interesante, ¿no, hermanos? Muchas veces le podemos atribuir a muchos factores de la vida el que hermanos estén separados, pero nunca nos damos cuenta que Satanás puede estorbar. Porque hay interrupciones, hermanos, que no son casualidad, son trabas, las cuales no son simplemente, como el mundo los llama, mala suerte. Muchas veces el enemigo, hermanos, nos quiere quitar la fe. ¿Y sabe cómo lo hace? Quitando la conexión entre hermanos. Y si no logra apagar el fuego, va a intentar separar los carbones. Y usted sabe cómo sucede cuando hay una parrillada, cuando tenemos carbones. Si usted aísla un carboncito, al principio va a ser muy caliente solito y después se va apagando, precisamente porque está solo. Y es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que entender esta analogía, porque esta analogía nos enseña algo muy, muy, pero muy importante. Por ejemplo, ¿por qué este hermano se alejó de la iglesia y simplemente parece que está apagado? Parece como que no tiene ese fuego con el que inició. Sí, hermanos, porque es precisamente eso lo que sucede. Es un carboncito que se fue a una esquina y en esa esquina se fue apagando solo. Pero hay algo interesante, hermanos, cuando alguien tiene esta particularidad, porque Pablo menciona algo muy interesante. Dice, nos estorbaron. ¿Sí? Porque, hermanos, le voy a decir algo. Aunque Satanás estorbe, él no va a poder gobernar un amor pastoral que fuera figura que Jesucristo puso. Puede poner obstáculos en el camino, pero no puede poner hielo en un corazón que está sirviendo al Señor. Y Pablo, hermanos, mira con mucha alegría, lo mira como su recompensa, lo mira como una corona. Y él lo hace, hermanos, no pensando en los aplausos, ni en la fama, ni en los seguidores. Él suelta una pregunta, hermanos, que lo hace, vamos a decirlo, con un orgullo santo y con una ternura propia de Pablo. Vean lo que dice el 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros de delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. En otras palabras, hermanos, lo que está diciendo Pablo acá es, ustedes hacen que todo esto valga la pena. Ustedes son los que valen la pena. Porque, hermanos, un pastor de verdad no pastorea por un salario emocional. Es decir, hermanos, les he dicho en muchas ocasiones, si fuera por emociones, muchos de nosotros ya hubiéramos abandonado el ministerio. Pero cuando pastoreamos por amor, porque, hermanos, cuando uno ama, uno extraña a la gente. Y cuando uno extraña, uno busca cuidar. Y usted puede decir, hermano, ¿y qué ha pasado con nuestros hermanitos de la iglesia que se han ido? Se les ha buscado, nos hemos acercado. Pero hermanos, también como usted toma decisiones día con día, ellos también lo hacen. Y justo parado ahí, hermanos, es donde viene una parte que a mí en lo personal de esta escritura me parte el alma completamente. Porque, hermanos, Pablo nos hace ver que el amor no es solamente un sentimiento lindo, calentito. El amor es acción. ¿Por qué? Porque el amor hace algo aunque uno se encuentre en riesgo. Y Pablo ahí es donde toma una decisión. Y dice en el 3, 1 y 2, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, vea qué expresión más bonita, vea lo que él está sintiendo, hermanos. Ya no puedo soportar el no verlos. Dice, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Hermanos, vean de nuevo, toca hacer un énfasis doble acá. Pablo está diciendo, no aguanto la incertidumbre. No sé cómo están. No sé si el dolor los trajo abajo. No sé si el miedo los hizo desviarse del camino correcto. No sé si
vamos a decirlo de otra forma, si el pecado los mordió y les está doliendo. Es más, no sé si han tenido persecución, pero lo que sí sé es que no puedo quedarme de brazos cruzados. ¿Y qué hace Pablo? Bueno, hermanos, vean qué interesante. Pablo busca cómo de otra forma acercarse a esta iglesia de Tesalónica. ¿Qué hace? Bueno, busca compañía para enviar ayuda. Hermanos, porque a veces cuidar a otros nos cuesta, pues, perder la comodidad. Y pastorear un corazón que extraña, hermanos, ahí es donde a mí se me despierta completamente el interés a leer esta carta y digo, no me quedo solo, ni usted tampoco va a estar solo. Y envía a Timoteo. Si usted no tiene claro quién es Timoteo, es la persona que Pablo está desarrollando para el ministerio y le está diciendo a este hombre, vaya, pero no solamente vaya a tomar cafecitos, a hacerse sentir bien, a ver las mariposas, podríamos decir. No, hermanos, sino que más bien lo envía con una misión clara. 3:2 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. 3:2, perdón, me confundí. 3:2 en la parte final, hermanos. Dice, para conformaros y exhortados respecto a vuestra fe. Lo manda con dos cosas. Uno, confirmar y la otra, exhortar. Bueno, ¿qué es confirmar? Bueno, es afianzarnos cuando tambaleamos. Y exhortar es, bueno, buscar despertar a las personas cuando están adormecidas. ¿Por qué, hermanos? Porque uno muchas veces ante los problemas de la vida, uno puede confundirse y uno cree que la prueba significa abandono. ¿Sí? Yo estoy aquí abandonado, entonces mi prueba es más grande. O incluso piensan que la persecución significa derrota. Es decir, esto no pasa y no pasa, yo ya estoy derrotado. No. Y muchas veces pensamos que durante más nos duele una situación, significa que Dios nos tiene todavía mucho más alejados. Pero en realidad Pablo nos hace ver de que esto no es así. Y es ahí precisamente donde viene el versículo 3, que fue el que les leí anteriormente de forma anticipada. ¿Qué es lo que dice? Bueno, se los vuelvo a leer. A fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones. Ojo, está diciendo Tesalónica, no se inquieten por las tribulaciones. Y esta frase tiene algo muy interesante, hermanos. ¿Será que hoy estamos inquietados por las tribulaciones de este mundo? Pablo está diciendo, vean, está la figura pastoral. Y la figura pastoral nos puede ayudar en cuanto a esto, pero yo no quiero que usted esté inquietado por las tribulaciones. Entonces, Pablo no está diciendo, oren 3 veces al día, lean más la palabra de Dios. Está diciendo que como iglesia, en este aspecto, ojo, no estoy diciendo que si usted no ora, pero que si usted ora, que si usted lee la palabra de Dios, esto no te vaya a reconfortar. No, sí lo hace, pero está dejando el valor real que la iglesia tiene. Porque yo le voy a decir algo, hermanos. Y esto va a través de mi experiencia, a través de la vida que Dios me ha permitido tener al lado del ministerio, al lado de hombres que han estado en ministerio. Cada vez, cada vez que un creyente se aleja de la iglesia, vive inquietado por las tribulaciones. Es algo que Dios permite de esa forma. Se vive inquieto, ¿sí? Yo veo a personas que se alejan de Dios. Y cuando digo que se alejan de Dios, porque se alejan de la iglesia y comienzan a poner nombres y cosas que no corresponden a la iglesia. Y dicen que cuando la Biblia dice que tenemos que reunirnos, no, eso significa tal y tal cosa. Y ahí sí, ¿verdad? El templo del Espíritu Santo es mi cuerpo. Bueno, si tienes pecado, no estás cuidando también ese templo. Entonces, ¿cómo hago? Y ahí es donde, hermanos, nos damos cuenta que sí podemos tener tribulación, pero no inquietarnos. Y una forma hermosa de apaciguar nuestra alma es cuando vamos a la iglesia.
Yo no sé usted, pero a mí me ha pasado que yo muchas veces he llegado con mi alma inquieta al culto y salgo con mi alma en tanta paz. Es eso lo que está diciendo. Y después Pablo utiliza una frase, hermanos, que es como un golpe directo. Dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Sí, hermanos, para las tribulaciones. Es a eso a lo que Pablo se está refiriendo. No es para vivir una vida sin problemas, sino más bien es para permanecer fieles en medio de las tribulaciones y de los problemas. ¿No le queda claro aún? Tranquilo, Pablo lo aclara mucho más. Versículo 4 dice, porque también estando con vosotros, os padecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. O sea, hermanos, vea qué interesante. Todos nosotros pudiéramos vivir un evangelio de plástico, podría decir yo, un evangelio light. Yo podría, hermanos, predicar muchísimo, haciéndole ver lo bello, lo hermoso, lo magnífico que es el venir a la iglesia. Podría tocar sus fibras más sensibles, claro, de una forma muy irresponsable. Y Pablo está haciendo lo que el buen pastor debe de hacer, que es decir, si ustedes siguen a Cristo, todo va a salir perfecto, ¿sí? No, hermanos, esto no es así. Pablo no dijo eso. No, Pablo les dijo más bien que si siguen a Cristo va a haber tribulación. Pero, hermanos, también dice algo reconfortante y algo todavía mucho más grande. Dice que como va a haber tribulación, va a haber gracia, va a haber fidelidad, va a haber sostén de parte de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que sucede, hermanos? Que cuando Dios está posiblemente a punto de mostrarte gracia, de mostrarte misericordia, de mostrarte su carácter, renunciamos y dejamos todo de lado. Y usted podría decir, qué bárbaro, qué pastor es Pablo. Bueno, permítame decirle algo, todavía Pablo se pone todavía muchísimo más pastoral. Pablo confiesa su preocupación. Sí, esas preocupaciones, hermanos, que muchos pastores callan. Vean el 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Aquí está mencionando a alguien. Dice el tentador. Hermanos, el enemigo no solamente nos estorba en el camino, también tienta corazones. Y Pablo sabe que en la tribulación la tentación se disfraza, ¿sí? A veces te tienta a rendirte, ¿sí? Hay gente que se rinde, hay gente, o creyentes, perdón, que se rinden. Hay veces que te tienta a amargarte, otros a aislarse, otros a aflojarte un poquito el pecado y usted llega a decir, bueno, es que yo no estoy tan mal como aquel otro. Y a veces nos tienta incluso, hermanos, a desconfiar de Dios. Y un pastor como Pablo que está extrañando, no dice, van a ver cómo se la juegan, que se las arreglen. No, hermanos, un pastor que extraña como el modelo que Pablo nos está dejando, se informa, se acerca, manda, ayuda, acompaña en la tribulación. Y entonces, hermanos, cuando logramos sobrepasar esta barrera, le tengo una noticia, llega el alivio. En San José, hermanos, hay un monte, hay una montaña que se llama la montaña del desengaño. Queda justamente entre la cordillera pequeña que viene de Heredia y que continúa con Pérez Celedón. Se dice que cuando los colonizadores llegaron, entraron obviamente por el Atlántico y comenzaron a caminar a través del Valle Central. Y cuando llegaron a esa montaña, ellos dijeron, detrás de esa montaña tiene que haber mar. Y llegaron al pico de ese monte y cuando se pararon ahí los colonizadores, hermanos,
llegaron y vieron una extensión de terreno todavía mucho más amplia. Todo lo que se conoce como el cordón que está propiamente en el Pacífico. Ese lugar, hermanos, a partir de que los españoles llegaron hasta ahí, se denominó como el Monte del Desengaño. ¿Por qué? Porque se desengañaron. Ellos fueron engañados y pensaron ahí, y ahí ya fueron desengañados de lo que seguía. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque muchas veces nosotros decimos, estoy justamente en el lugar donde ya Dios no me va a hacer pasar más pruebas, donde ya no voy a tener más problemas, donde ya mi vida se solucionó. Y llegamos y somos desengañados porque las pruebas van a continuar, los problemas van a continuar. Pero le voy a decir algo, hermanos. El que los españoles hayan conocido eso, conocieron uno de los territorios más ricos que hay en todo Costa Rica, ¿sí? Y eso sucede precisamente con esta misma situación que está viviendo Pablo, porque una vez que los hermanos están logrando sobrepasar este momento, llega el alivio. ¿Por qué? Porque llega Timoteo con noticias. Y ahí es donde Pablo respira un poquito. Porque hay cosas, hermanos, como las buenas noticias que nos hacen recuperar el aire. Un testimonio de fe, hermanos. Y ahí es donde viene el versículo 6 y 7. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas nuevas de vuestra fe y amor, y que siempre os recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Buenas noticias de fe y amor, hermanos. ¿Ven? No todo estaba fácil. No eran que dejaron de existir los problemas, no, sino que ahora los enfrentaban con fe y amor. Porque, hermanos, le voy a decir algo. ¿Usted se cree maduro en la fe? Permítame decirle algo. La madurez no se mide por la ausencia de tormentas, sino más bien por la presencia de fe. Y Pablo lo dice con una alegría que se siente realmente. El 8 lo dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Ahora vivimos. Qué expresión más interesante, porque está como diciendo, ustedes me devolvieron la vida. Es impresionante, hermanos, ver cómo la firmeza de una iglesia revive el corazón de sus líderes. Cuando un creyente se mantiene firme, le está predicando a su pastor, y le voy a decir algo sin decir una sola palabra. Y por eso se cumple la palabra del Señor. Exhortados unos a otros. Pablo, contrario a lo que muchas veces de nuevo se nos ha hecho ver con respecto a él, de que era un hombre tosco, en esta parte de la escritura explota con gratitud. Porque el amor pastoral, hermanos, no solo se trabaja, también se celebra. Vea la pregunta que él hace en el versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios. Vea qué interesante. Pablo está diciendo, ¿con qué yo podré demostrar el gozo, la felicidad, la complacencia ante Dios por todo lo que está sucediendo? Y ojo, hermanos, este no es un gozo para presumir de que, ay, qué buen pastor que soy, mandé gente y dice, no, 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 hermanos, es un gozo que, conociendo el corazón de Pablo a través de las escrituras, él lo quiere utilizar para volverlo a adoración. ¿Sabe por qué lo sé? Porque vea lo que él hace, vea cómo él adora. Versículo 10. Orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que hace falta a vuestra fe. ¿Sí? De noche y de día. Yo le voy a decir algo, hermano. Hay gente, o habemos cristianas, vamos a hablar claramente, que oramos cuando podemos. Pero Pablo está orando cuando no se puede, porque dice de noche y de día. ¿Eh?
¿Y para qué ora Pablo? Pablo podría orar, bueno, para que posiblemente aquí en esta época habían hermanos que estaban en la iglesia y que él tenía como sus temores de que no estuvieran ahí, sí por tribulación, sí por problemas, pero también posiblemente existían personas que por cuestiones light, cuestiones sin sentido, cuestiones sin un fundamento real basados en la palabra de Dios, posiblemente se habían ido. Ojo, aquí Pablo no está arreglando un problema o conflicto de su liderazgo para con los hermanos. Él está preocupado por estos hermanos. Y por eso es que él ora para completar lo que falte. ¿Sabe por qué? Porque madurez, hermanos, es también entender que siempre tenemos cosas por las cuales podemos crecer. Cosas que debemos de afirmar en nuestro corazón. Y áreas, hermanos, áreas de nuestra vida que debemos de fortalecer. Entonces, cuando vemos esta pequeña oración de Pablo, no es una oración genérica, como esas, hermanos, que suenan bonito. Si yo pongo a muchos de mis hombres a orar en la iglesia, que oren por personas, hermanos, vamos a tener oraciones hermosas, pero yo te voy a lanzar un reto como hermano, como hermana creyente. Dejemos de orar bonito y oremos por oraciones que realmente lleguen a transformar. Porque, wow, y usted me va a decir, pero hermano, pastor, ¿cómo yo sé que mi oración puede llegar a transformar y no caer en esa rutina que usted me está dando? Bueno, cuando oramos por dirección, ¿sí? Lo he dicho muchas ocasiones. Nosotros no podemos orar por cosas genéricas. Hay cristianos que oren que se acabe la paz del mundo. Entonces, ¿qué hago con Apocalipsis cuando me dice que en los últimos tiempos habrán guerras, rumores de guerra, que va a haber hambre y decimos elimina el hambre y eso no va a desaparecer simplemente porque sí? ¿Ven? Y ahí, hermanos, es donde nosotros oramos por ese camino abierto, por ese amor creciente y por esa santidad firme que todo hermano necesita. ¿Y cómo yo sé que esto es lo que se necesita? Bueno, Pablo nos lo dice. Vea qué hermoso el 11. Mas el mismo Dios, Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Dirige nuestro camino. Porque hay reencuentros, hermanos. Hay cosas que solamente Dios puede gestionar. Pero luego, Pablo nos muestra algo que solamente una iglesia madura puede ver. 12 y 13. Mas el mismo Dios y Padre nuestro en nuestro Señor Jesucristo, bueno, 2 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean confirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esta oración es hermosa porque utiliza una frase que dice crecer y abunda en amor. Ojo las características que le está dando a esta iglesia. Crecer y abundar en amor. Cuando una iglesia crece, y hermano, yo no estoy hablando del número. Yo a ustedes en ocasiones anteriores les expliqué eso. Nuestra iglesia y cualquier iglesia verdadera va a crecer en medida que sus miembros crezcan. Por eso Pablo lo hace de forma singular, crecer. Cada uno de ustedes, no dice crezcan como una masa amorfa. No, 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 crecer. Y cuando nosotros crecemos espiritualmente, hay algo que se va a notar en el cristiano. Y muchas veces peleamos y decimos y sacamos versículos y hablamos del amor y lo queremos hacer poético y lo queremos idealizar y hacemos una ideología completa alrededor de esto. Pero hermanos, cuando nosotros crecemos espiritualmente, llega a abundar el amor. Y ahora aquí es donde nosotros como iglesia nos podemos dar cuenta que cuando estamos creciendo nosotros,
en nuestro estudio de la Biblia, en nuestras oraciones, en nuestro caminar, llegamos a la iglesia y sentimos un amor distinto por ese pequeñito lugar que Dios nos ha dado. Porque dice que este amor llega a abundar unos con otros y con todos. Son corazones afirmados a la palabra de Dios, que se vuelven irreprensibles para andar en el camino de la santidad. ¿Nota la progresión? ¿Sí? Pablo no solo ora para que se sientan mejor, para tener cositas calientitas, no, ora para que crezcan en amor y que se afirmen en la santidad. Porque le voy a decir algo, hermano, desde el fondo de mi corazón, una iglesia madura no solo cuida con cariño, se cuida con la verdad, se cuida con la perseverancia, se cuida con un carácter cristiano, santo. Porque, hermanos, el amor sin santidad se vuelve permisivo y la santidad sin amor se vuelve dura, ¿sí? Pero cuando el Señor hace crecer, hermanos, el amor y afirma el corazón en santidad, ahí es donde debemos nacer una comunidad que resiste la tribulación sin romperse y atraviesa las pruebas sin perder el rumbo. Y también le voy a decir algo, enfrenta la oposición sin perder la ternura. Entonces, como siempre intento hacerlo, hermanos, bajemos esto al día a día. A un domingo por la mañana, por la tarde, a un lunes por la mañana, lo cotidiano. ¿Cómo pastoreamos entonces el corazón de alguien que nosotros estamos extrañando? Le voy a dar 6 puntos y estoy a punto de terminar. Primero, aceptando que extrañar no es debilidad, sino que es muestra de amor. ¿Por qué? Porque Pablo nos muestra cómo él extrañaba. Segundo, cuidando la distancia. Si no puedes ir, envías un Timoteo, una llamada, un mensaje, una visita, un abrazo, una palabra que confirma, que exhorta. Tercero, acompañando en la tribulación, no desapareciendo cuando la gente está frágil. Cuarto, celebrando las buenas noticias. Hermanos, aprendamos a regocijarnos juntos cuando alguien sobrepasa una prueba. Quinto, con insistencia, no por costumbre. Tenemos que insistir muchas veces. Sexto, orando por lo que de verdad debe de orar una iglesia madura, que era en amor creciente y en santidad firme. Y ahí, hermanos, es donde podemos, teniendo estos 6 puntitos claros, hacernos una pregunta. ¿A quién estamos dejando solos en medio de la tribulación porque estamos sumamente ocupados? ¿Quién necesita un Timoteo de tu parte esta semana? Yo les voy a decir algo, hermanos. Hay un hermano que el hermano Kelly conoce, se llama Raymond. Él es de la iglesia de San Francisco de Dos Ríos. Ese hermano yo lo conocí precisamente en una conferencia de varones allá en Atenas. Yo ahí lo conocí, estuvimos hablando, después cuando yo trabajaba ya por el lado de Escazú, nos vimos en un sitio y tomamos café, pasamos una tarde conversando. Y a partir de ahí Raymond se volvió una persona muy cercana a mí. Tanto así que ahora él me escribe para decirme que tiene un problema aquí, que tiene un problema allá, y me dice, man, me estoy volviendo viejillo, y vacilamos con todo eso. Raymond tiene una costumbre que incluso Kelly en algún momento me confirmó. Raymond provoca las cosas. Y él me enseñó este Timoteo que les voy a decir. Ustedes saben que yo muchas veces oro por ustedes. Yo les mando un audio y oro por ustedes. Eso no nació de mi cerebro, hermanos. Eso no nació de mí. Eso me lo enseñó Raymond. Y un día cuando estaba aquí en mi casa almorzando con Raymond, yo le agradecí por una oración en específico que él hizo conmigo. Hermanos, Raymond no sabía por lo que estábamos pasando. Raymond no sabía por lo que estábamos tratando de descifrar. Pero lo que Raymond sí sabía era que tenía que enviar un Timoteo. Y fue un mensaje de WhatsApp donde, hermanos, yo tengo que ser muy honesto, yo me quebré profundamente porque yo no podía creer que alguien que estuviera hasta incluso fuera de mi iglesia tuviera el impulso de orar por mí, por mi ministerio y por mi familia.
Y ahí es donde yo veo de forma práctica, hermanos, que nosotros podemos minimizar muchas cosas, pero ¿cuántas personas realmente necesitan saber que nosotros estamos orando por ellos? Y usted lo puede hacer, hermanos. Usted puede decir, yo oro por los hermanos de la iglesia, pero hágalo saber. Hágalo saber, hermanos. Ábrase. Somos la familia espiritual. Si yo le digo a mi hermana, si yo agarro ahorita el teléfono, hermanos, así como lo tengo, si yo agarro mi teléfono en este momento y yo llamo a mi hermana y le digo, estoy orando por ti, ¿usted qué cree que me pueda decir mi hermana? Mi hermana Heidi. Me va a decir que posiblemente eso era lo que necesitaba. Y los hermanos de la fe. Hermano, nosotros no sabemos muchas veces por lo que están pasando las personas, los cristianos, nuestros hermanos. Entonces, hermanos, una iglesia madura, hermanos, no es la que nunca extraña. Es aquella que más bien que cuando extraña fortalece, ora, afirma cosas en los corazones, ¿sí? Viviendo en santidad delante de Dios, ¿sí? Pensando siempre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y usted me puede decir, bueno, ¿a quién se le extraña en la iglesia? Yo le voy a decir aquí, a ese familiar, a ese conocido, a ese amigo que todavía no conoce de Cristo. A ese se le extraña. Entonces oremos por ellos. Estimados hermanos, de verdad, espero que haya sido de su edificación, que hayan entendido este punto tan hermoso que el Señor nos muestra en su palabra.